Es tan importante que pongas atención, varón, mujer, para que realmente tu vida tenga un giro de 180 grados, que tu relación de matrimonio pueda ser de bendición para otros. Es tan importante poder ceder tus derechos, poder entender que la palabra es clara, y si primeramente vemos que Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, busca a Dios. No solamente buscarlo en oración, sino buscar su palabra, buscar la instrucción y ponerla en práctica. Esto es tan importante. Y después vemos en el Evangelio de Juan que dice que si tú eres una rama o un pámpano que está separado del árbol, no puedes dar fruto. Si tú eres una persona que está separado de Dios, no puedes avanzar, no puedes dar fruto. Entonces, qué importante en un matrimonio, qué importante en una relación, el poder juntos tomar la decisión y decirle, Señor, te entrego mi matrimonio, te entrego a mi familia, pongo en tus manos la vida de mis hijos, porque nosotros estamos esforzándonos para hacer lo mejor como padres. Pero creo que te has dado cuenta, o la mayoría hemos escuchado la voz de nuestros hijos y te das cuenta que no es lo que nosotros creemos. O sea, pensamos que hemos sido buenos padres, pensamos que hemos hecho el mejor trabajo para nuestros hijos, pero llega el punto donde los hijos abren su corazón y dicen, es que pues nunca nos apoyaste, nunca estuviste con nosotros y nunca esto, y empiezas a escuchar otra historia. Y eso es muy común en los matrimonios porque el papá siempre se va a esmerar en trabajar y se dedica a trabajar, porque el papá, la mentalidad de los padres es darle lo mejor a los hijos. Y ese es un error, porque lo mejor para los hijos somos nosotros como padres. Lo mejor para los hijos es nuestra presencia, es nuestro tiempo de calidad, es nuestra enseñanza, es el ejemplo en cuestión de relación con la esposa, de relación con el esposo, y esto lo miran los hijos en casa. Y esto es tan importante de poder entender. Sí, el trabajo es importante, pero el tiempo que te resta es tan importante para dedicarlo a la familia, para darle el tiempo de calidad a los hijos. Y esto es algo que se va a notar en el futuro con tus hijos, porque los hijos que son bien instruidos en casa a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del ejemplo, a través del tiempo, a través del consejo del Padre, pero también importante, mira, este es mi consejo, pero vamos a orar para que Dios te dé su consejo. El fruto de tus hijos se va a notar. El fruto de tu trabajo como pareja, como matrimonio, como padre, se va a notar cuando tus hijos emprendan ese vuelo y poder ser familia, llegar a ser un buen esposo, una buena esposa y ser unos buenos padres. Es importante, mire, otro ejemplo en la escritura podemos ver con el apóstol Pablo que habla en Filipenses capítulo 3, en el verso 7. Y algo que el apóstol Pablo también nos da la enseñanza, como él entendió que el centro de su vida tiene que ser Jesucristo, porque él no puede hacer todo. Y vemos en la escritura que dice el Señor, bueno, el apóstol dice, antes creía que estas cosas eran valiosas. Podemos entender y podemos parafrasear esto cuando el apóstol dice, la versión nueva traducción viviente, se la voy a leer, y dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser
uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. El apóstol Pablo, fíjate cómo llega el momento donde se da cuenta que todo lo que él tenía, cuando él pensaba que todas esas cosas eran valiosas, llegó el punto donde dijo, todo esto es basura porque no se compara con lo que es Cristo en mi vida. No se compara con lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, qué importante es cuando tú puedes entender que todo lo que está a tu alrededor, quizás hasta las amistades no son buenas. Las amistades tienes que desecharlas porque esas malas amistades siempre te están jalando a hacer lo contrario, ¿sí? Lo que no le agrada a Dios. Puedes entender, puedes en oración llegar al punto de decirle, Padre, muéstrame las cosas que no edifican en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Porque hay tantos distractores en el mundo que a veces pensamos o el enemigo nos hace creer que es correcto lo que estás haciendo. Y hablamos de situaciones en el matrimonio, hablamos del trabajo, hablamos del dinero, hablamos de que tu centro es otra cosa. El centro es otra cosa. No es tu prioridad la familia. Y cuando tú le pones atención al dinero, al trabajo, entonces pierdes lo más valioso y lo más importante, que es tu familia. Y quiero que mi esposa comparta un poquito también de la vivencia cuando no estábamos en Cristo y para ella todo lo que estaba haciendo era pues lo correcto, pero cuando llegamos a Cristo fue lo incorrecto porque el Señor le mostró, el Señor le instruyó a hacer realmente lo que es valioso. Así es muy importante que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú lo recibes y dejes y permitas que Jesús sea el centro y traiga orden en tu vida. Muchas veces, ahorita mi amor hablaba de las distracciones que tú puedes tener y no es Jesús el centro de tu vida. Muchas veces, aún en tu corazón, aún en tu vida que tú tuviste de niña, de niño, de adolescente, de joven, no sé, como tú te fuiste criado, traes en tu corazón cosas que solamente Jesús, al ser el centro de tu vida, Él puede ordenar y quitar las cosas que a Él no le agradan. En mi caso fue de que a mí me enseñaron a trabajar. Mis padres eran comerciantes, ellos tenían sus negocios y bueno, yo podía extender la mano y solamente obtener lo que yo quisiera, pero ellos me enseñaron a trabajar. Y había muchas frases en las cuales ellos sembraron en mi corazón y sembraron en mi vida que me decían, si no trabajas, no comes. Así es de que tienes que trabajar. Y bueno, a trabajar, era muy padre trabajar, era muy padre obtener nuestras ganancias, nuestro dinero. Pero llegó un momento en el cual aquí me hizo clic en mi cabeza y en mi corazón se quedó tan clavado una palabra que mi mamá soltó a mi vida y me dijo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y yo decía, o sea, yo tengo que tener para valer. Wow, eso a mí se me quedó conscientemente en mi corazón. Y bueno, yo vengo a Jesús, vengo a Cristo y yo le decía a mi Señor, quita todo lo que me estorba, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, porque yo me daba cuenta que para mí el primer lugar era tener dinero, era tener, no sé, traer en mi bolsa mínimo 500 pesos mexicanos. Mínimo eso era mi valor, eso era lo que me hacía sentir a mí bien, era el centro de mi corazón. Y por consecuencia, como yo ya dependía de mi esposo, porque yo dejo de trabajar, dejo los negocios de mis padres, entonces eso me ocasionó muchos problemas.
porque el centro de mi corazón era el dinero, era mi valor, porque de esa manera fui criada. Y bueno, era un conflicto tan fuerte en mi vida primero, que yo, si no traía dinero, yo sentía que no valía. Ese era mi centro, era mi vida. Y por consecuencia me trajo muchos problemas a mi vida y a mi matrimonio. Lo menospreciaba, yo quería que él fuera mi proveedor completo. O sea, yo decía, es que tú tienes que buscar y tienes que traer dinero. Y era un conflicto tremendo, porque el centro de mi corazón, mi valor, estaba en la economía. Ese era mi problema. Cuando Jesús viene a mi corazón y empieza a mostrarme mi valor, quiénes son, quiénes soy, quién es Él, entonces el Señor empezó a sanar y a limpiar mi corazón. Yo no sé qué sea el centro de tu corazón. Yo no sé qué es lo que te sembraron en tu corazón. A lo mejor no fue malo en su momento lo que mi mamá me dijo, porque ella no conocía al Padre, ella no conocía al Señor. Ella me empujaba a trabajar, a seguir adelante. Ella fue la primera persona que confió en mí. Ella fue la primera persona que me empujó. Y ahora sé que mucho de lo que ella me enseñó, ahora soy quien soy, por la gloria de mi Señor. Pero esa palabra se sembró en mi corazón y por muchos años fue el centro de mi corazón. Yo no sé qué sea el centro de tu corazón, pero ahora te digo que solo Jesús es digno de ocupar ese primer lugar en nuestra vida. Solo Jesús es tiene que ser el centro de tu corazón para que tú puedas amarlo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y asimismo amarte y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque Él es, mujer, Él es tu varón, es tu primer prójimo. Varón, tu esposa es tu prójimo, es tu primer prójimo que tienes que amar. Por eso es importante pedirle al Señor que nos ordene, porque Él viene a ordenarnos, Él viene a limpiar nuestro corazón y así mismo estar con nuestros ojos puestos en Jesús, porque en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice Jesús. Entonces nos conviene, familia, nos conviene que Jesús sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón y que Él nos guíe en qué camino debemos andar, en su verdad, porque vamos a llegar al Padre. Y sabes, de verdad, es un gozo, es un privilegio que Jesús ocupe el primer lugar en mi corazón, porque entonces el Señor me guía y puedo ser ejemplo para mi familia, para mis hijos. Puede ser ejemplo para los que me rodean. Deja que Jesús sea el centro de tu corazón y empiece a ordenar. Esto es personal. Dios tuvo que hacerlo conmigo en esta área. Esta es mi área que yo te platico. Esto es lo que a mí me sucedió. Otra cosa le sucedió a mi esposo. Esto es personal, familia. Tienes que permitir que el Señor te ordene. Amén. Es tan importante, hermanos, familia, amigos, es tan importante poder aprender esto y ponerlo en práctica. La palabra es para vivirla. Acuérdate que el Señor dijo, yo no quiero oidores, sino hacedores de la palabra. Y cuando tú empiezas a vivir la palabra, entonces esto trae bendición a tu vida, ¿sí? La bendición de Dios es para todos, es el plan de Dios bendecirnos. Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Él desea que tu alma tenga un crecimiento espiritual. Él anhela ver matrimonios y familias completas. Él es su deseo desde el principio. Lo podemos ver cuando creó al hombre y a la mujer y toda la historia que nos muestra su palabra. Entonces, cuando el Señor Jesús es el centro,
¿sí?, de nuestra vida es el ejemplo a seguir. Porque mire, mucha gente tiene sus ídolos, mucha gente sigue a personas, artistas y las modas, y eso también es un problema, ocasiona tantos problemas. Yo he visto por ahí algunos videos de personas que su influencia pues, no es la correcta y empiezan a tener modificaciones en su cuerpo, empiezan a tener otro tipo de relaciones, y creo que cuando tú no, o sea, le das la espalda a Dios, pues como dice Juan 15, ¿verdad? Eres cortado y eres echado al fuego. La rama, el pámpano que no da fruto, será cortado y será echado al fuego. Y es como decir, ok, el Señor dice, no quieres nada conmigo, respeto tu decisión y pues ahí nos vemos, ¿verdad? Y haz tu vida como tú quieras. Entonces, creo que no es lo justo. Tú como padre, como madre, no lo harías con tus hijos, porque si no demostrarías, ¿sí?, que no los amas. Cuando tú amas a tus hijos, pues tú siempre estás estorbándole, estás viendo qué está haciendo, con quién se junta, y creo que ese es el verdadero interés, el verdadero amor hacia nuestra familia. Entonces, matrimonios, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y no porque el Señor haya tenido una relación íntima con una mujer, no, sino el ejemplo a seguir en sujeción, en obediencia y en todo lo que Él pudo hacer, porque la obediencia siempre va a traer bendición. Entonces, cuando yo suelto todo lo que está en mi entorno, todo lo que causó herida o lo que nos ató a algo, cuando yo lo suelto y se lo entrego a Él y le digo, Señor, mi casa está limpia, mi corazón ha sido renovado, ha sido transformado, ha sido purificado, ahora puedes entrar y habitar en mi casa, en mi corazón, para que tú guíes mi vida, para que tú puedas bendecir mi matrimonio y esto sea de bendición. Entonces, fíjate muy bien, encontramos que Jesús es totalmente Dios, pero también es hombre, ¿sí? Nació de una virgen y vivió en la tierra como humano, estuvo sujeto a nuestras debilidades y fue tentado en todo, como tú y yo somos tentados. Tuvo que aprender a obedecer. Se sujetó a sus padres cuando estaba en el mundo, en la tierra, ¿sí? Y aprendió a obedecer, aprendió a estar junto a sus padres, a vivir con las limitaciones humanas también. Él lo vivió y todo esto lo hizo para dejarnos ejemplo en la forma como debemos vivir, siendo agradables a Dios. ¿Hay limitaciones en nuestra vida? Muchísimas. ¿Hay adversidades? Siempre. Hay obstáculos todo el tiempo, pero cuando aprendemos el ejemplo del Señor Jesús. Mire, cuando Él fue tentado, lo fue como hombre y lo venció como tal, enseñándonos a depender de Dios en todo. Igual cuando fue ofendido, insultado, proclamado o ignorado, Él se comportó como hombre y nos dejó un gran ejemplo. Y quiero darte algunos puntos importantes que nos van a ayudar y nos van a servir en nuestra relación de matrimonio, en nuestra vida personal. Fíjate muy bien, cuando Él honra a sus padres, siempre quiso hacer su voluntad por encima de sus deseos personales. Y tú y yo tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Si tú los tienes en vida, es una bendición. Hónralos, que ya son viejitos, no importa. Hónralos, 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 porque tus hijos verán tu ejemplo y tus hijos van a honrarte a ti como padre y como madre. Y sabemos que es el mandamiento con promesa, porque dice la Escritura que cuando tú honras a papá y a mamá, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, será prosperado. Y eso es importante en la vida de un matrimonio. Vemos también otra cosa que el Señor nos puso como ejemplo. Venció al diablo en las tentaciones mediante la sujeción a la palabra de Dios y la oración. Cuando Él fue tentado, recuerda Mateo, que fue tentado el Señor y fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice la palabra que el enemigo lo empezó a tentar, pero todo lo que el Señor Jesús responde es a través de la palabra, una identidad propia.
Si verdaderamente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y podemos ver cómo el Señor se defiende, porque el diablo ataca en la identidad, si eres hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿habrá hijos de Dios en este lugar? Porque esa es tu identidad. ¿Quién eres? ¿Un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Esa es tu identidad propia en la vida espiritual. Soy un hijo de Dios y debes de tener una postura como un hijo verdadero, como una hija verdadera. Y esto te va a ayudar para defenderte de los ataques del enemigo, porque el enemigo no quiere ver matrimonios juntos, el enemigo no quiere ver familias completas. Por eso siempre viene a traer argumentos falsos. El enemigo entra por aquí, mira, toda mentira del diablo entra por aquí, pero también la verdad entra por aquí. Tú debes de tomar una decisión, o escuchas la verdad o escuchas la mentira, porque la verdad siempre va a traer bendición, la verdad te va a dar dirección, la verdad siempre va a traer esa unidad, ese gozo, esa paz, esa alegría, la paz que todos necesitamos. La verdad necesitamos escuchar, porque la palabra de Dios es verdad y la verdad es Jesucristo. Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede entrar al Padre si no es por medio de mí, dice Jesucristo. Si tú escuchas la verdad, tu matrimonio será de bendición, tu familia será de bendición. Entonces, cuando nosotros estamos con la palabra encarnada en el corazón, cuando tenemos esa intimidad con Dios, la oración, que es tan importante, no solamente una oración pequeña, una oración, ay, vamos a la iglesia, vamos a orar, ay, me levanté temprano y me dicen que tengo que orar temprano. No, orar es hablar con Dios. Y creo que es tan importante cuando nosotros hablamos con el Señor todo el tiempo, porque también la Biblia nos dice orar sin cesar todo el tiempo. Y es una relación tan íntima, es un diálogo, es una plática muy personal, es una plática donde tú puedes conocer al Padre de una manera extraordinaria, y cuando venga el ataque del enemigo, cuando venga un problema en tu relación, cuando venga una dificultad, cuando venga la carencia en tu casa, en tus finanzas, cuando venga la enfermedad, cuando venga cualquier cosa, tú tienes la verdad y tienes al Padre. Y tú puedes orar y decirle: Señor, con esto no puedo, pero sé que tú puedes. Acuérdate que lo difícil es para Dios. No es lo fácil, es lo difícil. Cuando venga un problema que tú digas: es que no sé cómo resolverlo, un problema en tu casa, de trabajo, de lo que sea, para eso está el Padre. Si el centro de tu vida es Jesucristo, ahí está la respuesta. Tú con toda la confianza le puedes decir: heme aquí, Señor, mira mi problema, mira mi necesidad, aquí estoy. Pero vence con la palabra, no te dejes derrotar con la mentira. Porque muchos matrimonios se separan, se divorcian por pequeñeces que lo puedes solucionar, pero no han aprendido a tener el centro de su vida a Jesucristo. Muchas de las veces cuando ministramos matrimonios y por qué se van a divorciar, preguntamos. Y podemos ver que por terceras personas, que no es tu problema de matrimonio, es que mi cuñado, es que el vecino, es que mi compadre, y es que yo veo que en tu familia, yo veo que en la otra. Pero ¿cuál es el problema del matrimonio? No, pero es que su mamá se mete. Pero en ustedes, ¿hay algún problema? No, pero es que mi suegra. Terceras personas siempre van a deshacer lo que Dios unió. Y tienes que aprender, recuerda, eres uno con tu esposa, eres uno con tu esposo. No puedes incluir a otras personas a tu relación, no puedes. Pero es que mira, me dio un consejo, recibe el consejo, platícalo con tu pareja y póngalo en las manos de Dios. El enemigo va a entrar por donde sea, pero si tú no estás sujeto a la palabra, el enemigo puede tener el triunfo, el enemigo puede ganar. Y no estamos para darle el gane al diablo. Él está derrotado, él está bajo los pies de tus pies, él no tiene parte ni suerte.
Despierta, varón, despierta, mujer. Entiende que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y si no leemos la palabra y si no aplicamos la palabra en nuestra vida, pues no tenemos nada. El pámpano que no da fruto será cortado, pero el que da fruto será limpiado. Y el Señor está para limpiarte todo tiempo. Cualquier situación que llegue a tu vida, ve a la cruz. Ve a la cruz, ve a Jesús y dile: Señor, perdóname, me arrepiento, lo reconozco. El apóstol Pablo fue formado en las pruebas. Tú y yo estamos siendo formados en las pruebas, porque las pruebas producen paciencia y es importante que la prueba venga a nuestra vida, porque si de esa manera no buscamos al Señor, entonces, ¿qué otra forma? ¿Qué otra forma? Es tan importante, matrimonios, que puedan ustedes entender este principio. Jesucristo es el centro de mi vida. Jesucristo es mi ejemplo. La palabra es la verdad y yo necesito escuchar la verdad para ponerla en práctica. Todo lo que tú necesitas en tu matrimonio, la Biblia lo tiene. La respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en la palabra de Dios. Todo lo que tú estás necesitando en las finanzas, con tus hijos, todo. El manual lo tienes ahí. Aprende a abrir el libro. Aprende a leer la palabra y aprende a vivir la palabra. Jesucristo fue ofendido. Él fue ofendido, insultado, él fue despreciado, fue maltratado como ninguna otra persona en la tierra, pero no se ofendió, ni se frustró, ni se amargó, como algunos se amargan, ni se deprimió, ni se vengó, como otros buscan venganza. Ah, mi esposa me la hizo, me la va a pagar. Y empiezas a aplicar la ley del hielo y empiezas a aplicar todas esas cosas que ya lo aprendiste en los años de matrimonio. Y dices: me la va a pagar, voy a esperar el momento para aplicársela. Jesús no hizo eso. Él no nos enseña la venganza, él no nos enseña la amargura. Jesús nos enseña todo lo contrario. Él pidió al Padre que los perdonara. Y si tú no has aprendido a pedir perdón o a perdonar, tienes que hacerlo. Porque si no, fíjate muy bien, la falta de perdón impide que las bendiciones vengan a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia. La falta de perdón es algo que obstaculiza las bendiciones. Y no hay bendiciones. Está Dios ahí, te está cuidando. Estás en un cerco de protección, pero si no hay perdón, porque muchas veces vemos matrimonios de apariencia. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿verdad, mi hermano? Ay, la quiero tanto, pero de apariencia, porque en casa es otra historia. Cada quien duerme en su habitación, no es una recámara matrimonial ni king size, no, porque ya no tienen vida. Están de apariencia. Y ese es un grave error, gravísimo error, porque eso está impidiendo que las bendiciones vengan a su vida. Recuerda, varón, recuerda, mujer, Jesucristo es el centro de tu vida. Lo aceptaste un día, hiciste la oración de fe, ahora deja que Él trabaje, deja que Él te enseñe, te instruya, para que tu matrimonio pueda ser de bendición para siempre. Y que tus hijos aprendan, porque el Señor quiere bendecir tu vida, la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. El Señor quiere bendecir las generaciones. Por eso tienes que aprender que Jesucristo es tan importante en nuestra vida. Busca primeramente el reino, la palabra, la verdad de Dios y su justicia, y no te preocupes por nada, porque todo lo que tú necesites en lo material va a llegar en el momento oportuno. Cuando el Señor diga: ahí voy a demostrar mi bendición en este matrimonio, porque ellos me buscan, porque ellos oran, porque ellos creen, porque ellos viven la palabra. No te preocupes por nada. Todo lo que tú necesitas, el Señor sabe y el Señor te lo va a dar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, familia, Jesús es digno de ocupar
ese primer lugar en tu corazón. Amén. Todo lo que Él hizo por ti, por mí, si tú valoras el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor, Él es digno. Él es digno de que Él sea el centro de tu corazón, el centro de tus pensamientos, el centro de tu familia, el centro de tu matrimonio. Él es digno, familia. Él es digno porque Él hizo maravillosas cosas para que tú y yo seamos felices. Él es el más interesado de que tú seas feliz en tu matrimonio y que tengas una familia bendecida, feliz. Vale la pena. Yo no me voy a cansar de decirte que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena que Jesús sea el centro de tu corazón. Y así es muy fácil perdonar y pedir perdón, porque tú ya no estás solo, ya no estás sola. Jesús es el único que te va a ayudar. Amén. Espero que esto sea de bendición para todos ustedes y que sigamos aprendiendo, que no dejemos de ser alumnos, porque esto es importante. Entre más aprendamos, mejor vamos a vivir la palabra y las bendiciones estarán en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga.